Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar comienzo al práctico de farmacología del aparato cardiocirculatorio del curso de farmacología especial y toxicología, modalidad intensiva. Para comenzar con este tema, vamos a repasar brevemente algunas funciones fisiológicas del corazón y puntualmente su regulación. En cuanto a la regulación, tenemos que mencionar dos puntos importantes. Uno de ellos es el efecto del sistema nervioso autonómico sobre el corazón, como es el caso del sistema nervioso simpático. Ustedes recuerdan que los receptores beta 1 del simpático se encuentran distribuidos en toda la masa cardíaca y su activación produce excitación de la actividad, aumentando todas las propiedades del corazón, observándose un aumento de la frecuencia, de la fuerza de contracción, de la conductividad, excitabilidad y por ende un aumento del gasto cardíaco y de la presión de expulsión. En segundo lugar, tenemos la regulación autonómica del parasimpático. Esto es a través de los receptores M2, principalmente localizados a nivel de las aurículas y fundamentalmente en un lugar que tiene que ver con el sistema conductor cardíaco, que es el nodo cianoauricular y auriculoventricular, por lo cual la principal propiedad modulada por la activación del parasimpático es la frecuencia, con consecuente bradicardia. Otra forma de regular la actividad cardíaca es a través del mecanismo de Frank-Starling. Este se basa en un principio físico que tiene que ver con la elasticidad y el estiramiento del músculo y que dice que la fuerza de contracción es equivalente al estiramiento que padezcan sus paredes. Todo esto tiene que ver con un límite fisiológico, ya que en ciertas patologías ese estiramiento resulta excesivo, produciendo un agotamiento muscular y la imposibilidad de retornar a su tamaño normal. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la patología que vamos a tratar farmacológicamente, que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de un corazón que no tiene capacidad de enviar suficiente cantidad de sangre con oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. El origen de esta patología puede ser cardíaco o extracardíaco. Cuando hablamos de un origen cardíaco, puede ser, por ejemplo, por una valvulopatía, por un trastorno que afecte la masa muscular del corazón. Puede tratarse de una cardiopatía isquémica o una alteración del ritmo. Cuando hablamos de una causa extracardíaca, puede ser, por ejemplo, hipertensión arterial, puede también ser alguna enfermedad metabólica como el hipertiroidismo o una afección a nivel pulmonar, EPOC, hoy llamado ORBA. Cuando ocurre alguna falla cardíaca que hace que se produzca una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, en el caso de una valvulopatía, vamos a imaginarnos que las válvulas no coaptan perfectamente entre sí y en cada contracción del corazón hay una expulsión de un volumen inferior al esperado para el resto del organismo. A su vez, al no coaptar estas válvulas perfectamente, parte de ese volumen refluye desde los ventrículos hacia las aurículas. La primera consecuencia es que no se está abasteciendo con el volumen suficiente a todas las células del organismo, por lo cual el organismo reacciona compensando esta carencia, activando ciertos mecanismos. El primero que activa es el neurohumoral. Aumenta el tono simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se liberan sustancias vasoactivas. La principal consecuencia es que va a haber una centralización de la circulación sanguínea hacia los órganos vitales porque se produce vasoconstricción periférica, fundamentalmente quitando parte del abastecimiento sanguíneo a órganos que no son vitales. Por supuesto que esto va a traer una serie de consecuencias, ya que los mecanismos compensatorios solo pueden compensar por tiempos acotados esta carencia. Las consecuencias principales va a ser que esa vasoconstricción periférica aumenta la resistencia y ahora el corazón se va a tener que estar contrayendo con más fuerza porque tiene una resistencia que vencer, es decir, hay un aumento de la poscarga. A su vez, en cada contracción sigue habiendo reflujo hacia las aurículas y también hacia los vasos sanguíneos que desembocan en ella.
Así es como todas las venas van empezando a cargarse cada vez con más sangre, hasta el punto en que su capacitancia es excedida y esa sangre empieza a extravasar hacia el espacio intersticial generando los edemas. De allí que se conozca como insuficiencia cardíaca congestiva. Es congestiva por la presencia de edemas, por el encharcamiento que ocurre en los tejidos. Entonces, además de estar aumentada la poscarga por la vasoconstricción, también va a estar aumentada la precarga por ese reflujo que sigue sucediendo y consecuentemente va a haber edemas. Por supuesto que todo esto va a hacer que siga habiendo un gasto cardíaco insuficiente y los tejidos sigan teniendo baja perfusión. Si este problema se alarga en el tiempo porque no es tratado adecuadamente, va a ocurrir una remodelación cardíaca. En primer lugar, este corazón que está constantemente haciendo fuerza va a comenzar a padecer un engrosamiento de sus paredes llamado hipertrofia. La hipertrofia, a su vez, también va a afectar el gasto cardíaco, ya que el espacio del ventrículo también se va a ver reducido al engrosarse las paredes. Y en otras situaciones ocurre la dilatación. Esto es cuando el corazón empieza a tener cada vez menos fuerza para luchar contra toda esta problemática, sus paredes se debilitan y en lugar de engrosarse se afinan y se transforma en un corazón globoso con paredes débiles. Este es el punto fundamental que vamos a tratar a continuación. Cuando ocurre un debilitamiento de las paredes del corazón y no tienen la suficiente fuerza para contraerse. Por eso es importante que recordemos cuáles son las propiedades cardíacas. El cronotropismo, que es el automatismo, el vasotropismo, que es la excitabilidad, el inotropismo, que es la contractilidad, y el dromotropismo, que es la conductibilidad. Vamos a hacer foco fundamentalmente en el inotropismo, que es la capacidad de contraerse del músculo cardíaco, ya que los fármacos que vamos a desarrollar a continuación se llaman cardiotónicos o inotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque favorecen la contracción cardíaca ayudando a aquellos corazones que tienen paredes debilitadas. Un cardiotónico se define como una sustancia que permite al corazón insuficiente realizar el mismo trabajo con mejor volumen, es decir, mejora el gasto cardíaco. Y lo hace aumentando la eficiencia mecánica porque aumenta la fuerza de contracción, pero tiene como efecto beneficioso que no hace que consuma más oxígeno, es decir, consume la misma cantidad de oxígeno para hacer un trabajo mucho más eficiente. Como dijimos antes, son cardiotónicos y también se los conoce como inotrópicos positivos. Dentro de este grupo tenemos, por un lado, los digitálicos, que son el prototipo dentro de los cardiotónicos. Sin embargo, los digitálicos son fármacos que hoy por hoy cada vez se están utilizando con menor frecuencia. Dentro de los digitálicos tenemos que algunos de ellos pueden ser de origen vegetal, otros de origen animal y otros semisintéticos. Nos encontraremos con una tabla que contiene mucha cantidad de nombres, pero de estos nombres nos interesa simplemente a la digitoxina, a la digoxina y a la ouabaína, siendo los tres de origen vegetal. Los digitálicos también se llaman glicósidos cardíacos o glucósidos cardíacos por su estructura química. Vemos aquí que tienen un anillo lactona, un anillo de ciclopentano peridrofenantreno y una molécula hidrocarbonada. Todos los digitálicos tienen en común la estructura anillada, tanto del anillo de lactona como de ciclopentano peridrofenantreno. Estos en conjunto se llaman como aglucona o genina y es la porción farmacológicamente activa de la molécula. La porción de la molécula hidrocarbonada, esta función que está unida al grupo anillado, es el que diferencia a estos tres tipos
de digitálicos, la digoxina, la digitoxina y la uavaína en cuanto a su farmacocinética. Vamos a ver luego en un cuadro que tienen diferentes semividas de eliminación, diferentes formas de eliminación, y esto tiene que ver con su parte hidrocarbonada. El mecanismo de acción de los digitálicos es unirse a la bomba de sodio-potasio ATPasa del corazón y dejarla inactiva. Ustedes recordarán que la bomba de sodio-potasio ATPasa tiene un papel muy importante en la generación del potencial de acción, mejor dicho, en el mantenimiento del estado basal del potencial de acción cardíaco. Su función es sacar 3 moléculas de sodio por cada 2 moléculas de potasio que ingresa. Y esto lo hace con un gasto energético de un ATP. El ATP fosforila a la bomba de sodio-potasio ATPasa para que pueda cambiar su conformación molecular y ejercer este movimiento de iones a través de la membrana. Puntualmente, los digitálicos se unen a la bomba de sodio-potasio ATPasa y la forma que tiene que tener esta bomba es en el estado fosforilado. Como dije antes, lo que hace el ATP es fosforilar a la bomba para que ésta pueda cambiar de conformación, sacando al sodio e ingresando al potasio. En su estado fosforilado es cuando el potasio tiene máxima afinidad por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y es en el estado fosforilado también en que los digitálicos también tienen máxima afinidad. Por eso se considera muy importante conocer los niveles de potasio en sangre, ya que el potasio estaría ejerciendo una especie de competencia por el estado en el que se encuentra la bomba de sodio-potasio ATPasa. Cuando vienen los digitálicos y bloquean la bomba de sodio-potasio ATPasa, esta queda inactiva. Por lo tanto, el sodio deja de salir y el potasio deja de ingresar. Esto trae como consecuencia que los niveles de sodio a nivel intracelular comiencen a aumentar. Es decir, la célula empieza a entrar en un estado anormal y tiene que tratar de volver a la normalidad. Y por eso utiliza un transportador de membrana sacando el sodio que se encuentra en exceso a cambio de ingresar calcio. Este ingreso de calcio, que no es habitual para la célula que ocurra de esta manera, hace que se elimine también calcio desde el retículo sarcoplásmico y por ende trae como consecuencia que aumente la concentración de calcio intracelular. Al haber calcio intracelular libre, este interactúa con la maquinaria contráctil y se genera el aumento de la contracción muscular. Por ende, se produce el efecto inotrópico positivo. En resumen, el glucósido cardíaco se une a la bomba de sodio-potasio ATPasa y la inactiva. Esto produce aumento de la concentración de sodio intracelular anormal para la célula. La célula se descongestiona del sodio que está concentrado en su interior, intercambiándolo por calcio a través de un transportador. El ingreso de calcio activa la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y todo este calcio libre hace que se produzca mayor contracción. En consecuencia, aumenta el inotropismo. Y mejora de esta manera la contractilidad cardíaca para eliminar un mejor volumen sanguíneo en un corazón debilitado y dilatado. Por bloqueo de la bomba de sodio-potasio ATPasa, entonces vamos a tener distintas consecuencias. En el corazón ya vimos lo que pasaba, aumenta la contractilidad. Pero esta bomba de sodio-potasio ATPasa también la vamos a tener localizada en otros tejidos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Al producirse un bloqueo a nivel de la bomba de sodio-potasio ATPasa en el músculo liso vascular, se va a producir vasoconstricción periférica. Y también la encontramos, por ejemplo, en el riñón. Y por ende, cuando se bloquea, se va a impedir que se reabsorba
sodio, potasio y otros iones hacia el espacio intersticial y consecuentemente luego hacia la sangre. Al no reabsorberse todos esos solutos contenidos en el túbulo renal, el efecto osmótico atrae agua y aumenta la diuresis. Es decir, que va a haber, cuando se utilicen estos fármacos, vasoconstricción periférica y aumento de la diuresis, que a pesar de que el aumento de la diuresis no es muy importante, colabora en el efecto de liberar líquido del edema producido. Pero también tenemos que a nivel cardíaco, este aumento de calcio libre no solamente va a producir aumento de la contractilidad, sino que también vamos a tener un corazón más excitable, aumenta la excitabilidad. Y lamentablemente una característica de estos fármacos es que tienen un estrechísimo margen terapéutico. Por lo cual es frecuente que como primer efecto, cuando llegamos a la toxicidad, es que aparezcan latidos ectópicos o un automatismo anormal. Por otro lado, otro efecto frecuente de observar en el caso del uso de los digitálicos es que se produce aumento del tono vagal y disminución del tono simpático. Esto no tiene nada que ver con la acción de estos fármacos sobre la bomba de sodio-potasio tepeasa. En el caso del aumento del tono vagal, los digitálicos tienen la capacidad de tener una acción directa sobre núcleos neuronales del vago a nivel del sistema nervioso central. Su activación va a producir bradicardia y depresión en la conducción aurículo-ventricular. Ese efecto es directo. Sin embargo, la disminución del tono simpático es una consecuencia indirecta. No se produce por ningún mecanismo de acción de parte de los digitálicos, sino que simplemente cuando aumenta y mejora el inotropismo cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen minuto y todos aquellos mecanismos compensatorios, el tono simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, empiezan a dejar de trabajar, ya que no es necesario compensar porque se está mejorando la perfusión de los tejidos. Por lo tanto, el efecto vagal es directo sobre núcleos nerviosos centrales, pero el efecto simpático es indirecto, ya que es simplemente la consecuencia del mejoramiento del gasto cardíaco. En este cuadro vamos a tener algunas diferencias en cuanto a los parámetros farmacocinéticos de los 3 ejemplos que mencionamos de fármacos digitálicos. Como pueden observar, la guavaína tiene muy mala biodisponibilidad por vía oral, es un fármaco que solo puede ser administrado por vía endovenosa, tiene una semivida de eliminación mucho más corta en comparación con digoxina y digitoxina y su eliminación es principalmente renal. Estas características cinéticas que hacen que sea tan distinto a la digoxina y a la digitoxina tienen que ver fundamentalmente con el grupo funcional hidrocarbonado que está unido a los anillos. La digoxina y la digitoxina tienen buena biodisponibilidad por boca. De hecho, en los fármacos que se venden en las formas farmacéuticas, fundamentalmente vamos a encontrarnos que los que son por vía oral contienen digoxina, eventualmente digitoxina. Incluso la digitoxina tiene una semivida de eliminación tan larga debido a que cuando se metaboliza en el hígado, uno de los metabolitos activos que produce es la digoxina. Esto trae como consecuencia que su semivida sea bien prolongada. La guavaína, como dije, solo puede ser administrada por la vía endovenosa. Por lo tanto, dentro de los 3 ejemplos, para trastornos de cardiomiopatías que deben ser tratadas a largo plazo, se puede usar por vía oral digoxina o digitoxina, y para un estado de emergencia, una situación de emergencia en la veterinaria, se utiliza o guavaína por vía endovenosa. Como dije antes, una característica de este grupo es el estrecho margen terapéutico. Por lo tanto, al momento de dosificar hay que tener muy en claro esto y ser muy cuidadoso. Cuando se dosifica se hace en 2 etapas. La primera es la de digitalización, es decir, lo que se hace es administrar una dosis inicial más elevada que la de mantenimiento, que puede administrarse de una sola vez, rápida, y es la más peligrosa de todas,
en forma intermedia o lenta. Eso depende de la cantidad de dosis en la que se la divida. Una vez que logramos la digitalización, es decir, la saturación inicial, pasamos a la dosis de mantenimiento. Como dice su nombre, es mantenimiento y lo único que hace es reemplazar la cantidad de digitálico que va siendo eliminada diariamente en función de su semivida de eliminación. Se utilizan entonces fundamentalmente para la insuficiencia cardíaca congestiva, son el prototipo dentro de este grupo los digitálicos, pero gracias al riesgo que generan por el tema de su estrecho margen terapéutico, hoy por hoy son cada vez menos utilizados. Otra indicación es cuando la insuficiencia cardíaca congestiva viene acompañada de arritmias supraventriculares. ¿Esto por qué? Porque dijimos que tiene una acción directa sobre núcleos neuronales vagales y por ende tiene la capacidad de enlentecer la conducción auriculoventricular y producir bradicardia. Por lo tanto, cuando se tratan de arritmias supraventriculares que afectan fundamentalmente los nodos conductores, suelen ser efectivas. Recordemos y tengamos en claro que cuando estamos hablando de un trastorno de tipo cardíaco, es raro que se utilice un único fármaco. Obviamente que depende de la gravedad, de la situación y de cada paciente, pero muchas veces, sobre todo en los casos más complejos, suele haber una combinación de fármacos, donde nos encontramos con algunos inotrópicos, si es que son indicados, diuréticos para mejorar la sintomatología, ya que siempre vienen acompañados de edema si es congestivo, vasodilatadores que ayudan a disminuir la poscarga, beta bloqueantes y también eventualmente algún antiarrítmico. Como dijimos entonces, el margen de seguridad de los digitálicos es estrecho y el primer órgano que va a manifestar signos de toxicidad es el corazón. Por ende, la monitorización en el momento de la digitalización es esencial, porque lo primero que se puede manifestar es una alteración en la excitabilidad. El segundo síntoma a tener en cuenta de toxicidad son gastrointestinales. Estos síntomas son indicadores cuando no podemos hacer una monitorización en la veterinaria y entonces son animales que quizás tienen un tratamiento ambulatorio y hay que indicarle al dueño que si el animal deja de comer, es decir, hay pérdida del apetito, vómitos, está nauseoso y demás, son indicadores de que podemos tener que hacer algún tipo de modificación en la dosis del digitálico porque puede estar afectándolo ya que su margen terapéutico es muy estrecho. Más raros de observar es que se manifiesten síntomas centrales, oculares y endocrinos. Esto es mucho menos frecuente. Hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Mencionamos los niveles de potasio como sumamente importantes cuando utilizamos los digitálicos. ¿Por qué? Porque dijimos que el potasio tiene afinidad por la bomba de sodio-potasio TPasa en el momento en que el digitálico también la tiene, que es cuando se encuentra fosforilada. Por lo cual, los niveles de potasio ejercen competencia con este fármaco. La hiperpotasemia hace que haya menos lugares disponibles donde se pueda unir el digitálico. Y por ende, probablemente en un estado de hiperpotasemia se necesite una dosis superior. Al contrario, un estado de hipopotasemia, por debajo de lo normal, hace que haya muchas bombas disponibles para que se una el digitálico y por ende a la dosis terapéutica puede resultar tóxico. Los niveles de calcio y magnesio también son importantes. Si existe un elevado nivel de calcio, es probable que a la dosis terapéutica de un digitálico se manifieste toxicidad, porque tenemos un acceso mucho más importante de este ion a las células y por lo tanto mayor riesgo de que exista una excitación exacerbada. Los niveles de magnesio generalmente son contrarios a los de calcio y por ende son representativos de su concentración. También existen interacciones con algunos fármacos y acá podemos observar ejemplos como amiodarona, diltiazem o verapamilo que desarrollaremos en antiarrítmicos y que producen interacciones de tipo farmacocinética, disminuyendo su aclaramiento, o bien
existen sinergismo farmacodinámico con fármacos que también se utilizan en patologías cardíacas, como puede ser el diltiazem, mencionado en ambos grupos, antiarrítmico, betas bloqueantes también son antiarrítmicos, y diuréticos no ahorradores de potasio. Este tipo de diuréticos lo van a ver en la clase próxima y, como su nombre lo dice, producen una pérdida excesiva de potasio, generan hipopotasemia y por ende existe mayor riesgo de toxicidad al utilizar los digitálicos. Una alternativa al uso de los digitálicos, que hoy por hoy está ganando cada vez más terreno, es el pimobendan. Este pimobendan produce un efecto inotrópico positivo, pero también produce un efecto vasodilatador, por lo cual se lo clasifica como inodilatador, por este efecto dual, aumentando el gasto cardíaco gracias al inotropismo y reduciendo la pre- y la poscarga gracias a la vasodilatación periférica. Su mecanismo de acción es a través de la sensibilización de la troponina C al calcio, es decir, se une a la troponina C y hace que ésta tenga mayor afinidad de unión a los niveles de calcio circulante. Y por otro lado, tiene acción sobre la fosfodiesterasa 3, que es una enzima encargada de hidrolizar el AMP cíclico intracelular, y al inhibirla mantiene los niveles de AMP cíclico elevados, generando un efecto vasodilatador coronario y periférico. En cuanto a la farmacocinética del pimobendan, tiene la particularidad de que puede ser administrado por vía oral. Por eso, como dije antes, hoy por hoy está reemplazando a los digitálicos cada vez más en el mercado. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se lo administra junto con la comida o después de la comida, su biodisponibilidad baja mucho. Por lo cual, su indicación es antes de alimentar al paciente, como mínimo 1 hora antes. Se distribuye ampliamente en los tejidos con una unión a proteína plasmática del 93%. Se metaboliza en el hígado a través de distintos procesos, siendo la desmetilación uno de ellos y produciendo su principal metabolito activo. También padece conjugación con glucurónidos y sulfatos, que son los mecanismos que permiten eliminarlo del cuerpo. Se excreta fundamentalmente a través de la materia fecal y en menor medida a través de la orina. Su semivida de eliminación es corta, pero su metabolito activo puede permanecer hasta 2 horas o más. Es decir, la semivida de eliminación del metabolito activo puede ser de 2 o más horas. En cuanto a los efectos adversos, son raros. Puede llegar a haber cierto efecto cronotrópico positivo y algunos síntomas de tipo digestivo. Todos son dosis dependientes. De ahí a que se considere una droga mucho más segura que los digitálicos y, como dije antes, esté reemplazándolo cada vez más. Ambas drogas, ya sea los digitálicos o el pimobendan, están totalmente contraindicados en la hipertrofia cardíaca. Como dijimos, su principal objetivo es aumentar la fuerza de contracción. Observen la diferencia en la luz de los ventrículos de un corazón normal y un corazón hipertrófico, ya sea una hipertrofia no obstructiva o una hipertrofia obstructiva. Si a este corazón le damos un inotrópico positivo, la luz, que ya se redujo por el tema de la patología hipertrofiante, se va a reducir aún más. Por lo cual, en un corazón hipertrófico, utilizando este tipo de fármacos, lo único que lograríamos sería empeorar las cosas. Están indicados en un corazón debilitado, dilatado, con paredes delgadas, que necesita contraerse más fuertemente para poder expulsar un volumen superior de sangre. Ahora pasaremos a los estimulantes cardíacos. ¿Cuál es la diferencia principal entre un estimulante cardíaco y un inotrópico positivo? El inotrópico positivo, la única propiedad que modula del corazón es la contracción. El estimulante cardíaco es un fármaco que aumenta todas las propiedades cardíacas conocidas. Tenemos
que además de aumentar las 4 propiedades cardíacas, aumentan el consumo de oxígeno, cosa que no sucedía ni con los digitálicos ni con el pimobendan. Y fundamentalmente, los que mencionamos aquí, se utilizan en terapias a corto plazo o agudas, ya que tienen una semivida de eliminación muy corta que hace que la única vía posible de administración sea la inyectable. Tenemos entonces como ejemplo aminas adrenérgicas o catecolaminas, dobutamina y dopamina principalmente, laxantinas, ¿sí?, que las conocemos porque mencionamos sus características cuando vimos la clase de estimulantes centrales, y las bipiridinas. En el caso de las bipiridinas tenemos como ejemplo amrinona y milrinona. Tienen como mecanismo de acción inhibir la fosfodiesterasa 3. Por lo tanto, ejercen un efecto tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco. En el caso de la milrinona es 20 veces más potente que la amrinona. Producen aumento de todas las propiedades cardíacas y también vasodilatación, es decir, reducen la pre y la poscarga. El tema es que tienen una semivida muy corta, solo pueden ser administradas por la vía parenteral, por lo tanto, repito, se utilizan para terapia a corto plazo o emergencias. Lo mismo pasa con las catecolaminas. En situaciones de urgencia, cuando la vida del paciente corre peligro y es posible un desenlace fatal antes de que los medicamentos orales tengan efectos positivos, esa es una indicación para este grupo. Para estabilizar un paciente en fase descompensada antes de pasar al tratamiento de mantenimiento, es otra indicación, y cuando los medicamentos orales, como los digitálicos, no tengan resultado esperado, entonces, alternativamente y por periodos breves, pueden utilizarse los estimulantes como una posible alternativa.